Hola amigos, soy Gunther y hoy están escuchando el Blue Bear Spark SL, un micro XLR condensador para grabación profesional y streaming, patrón polar cardioide, con una respuesta de frecuencia de entre 20 y 20.000 Hz, rango dinámico de 119.6 decibelios, filtro de paso alto de 100 Hz, 12 decibelios por octava. Requiere de alimentación Phantom de 48 voltios para su funcionamiento. Fabricado por la conocida casa Blue, el Blue Bear Spark SL derrocha elegancia por todas partes. Bienvenidos a G-Tech. Ya vieron una intro un poco diferente, pues quería resaltar todo lo que hay detrás de esta belleza de micrófono en cuanto a diseño y calidad. Tengo que reconocer que la idea no fue mía, es una idea que me inspiré de un video que se los dejo aquí arriba, de un creador que tiene pocos seguidores y se me hace un poco injusto, así que vayan a seguirlo porque tiene unas ideas increíbles en sus videos. Me puse estos audífonos para monitorear el audio porque la primera vez que grabé el video hablé demasiado cerca del micrófono, tenía el nivel de ganancia muy alto en la interfaz Zoom, que es la que uso para conectar los micros XLR, y aquí me ven de nuevo grabando el video. Sigamos entonces con esta preciosura, el Blue Spark SL. Blue es una marca de micrófonos que aparenta tener más tiempo en el mercado, pero realmente es joven. Se creó a finales de los 90, en la mitad de los 2000 fue comprada por Logitech y esto ha permitido que la marca siga creando micrófonos de excelente manufactura. Han creado micrófonos que no solo destacan por su diseño y sus cualidades técnicas, convirtiéndolo en íconos en poco tiempo. Una marca que lleve 30 años en el mercado realmente es muy joven. Y Blue, ahora de la mano de Logitech, han permitido que esto pase muy rápido. El Shure Super 55, otro icono de la industria, tardó muchísimos años en que se convirtiera en un icono. Y en el caso de los Blue, van a pasos acelerados. Quizás la combinación de diseño y calidad hacen que eso sea mucho más rápido. ¿Ustedes qué opinan? Diseño de este micro. Es decir, es algo que resalta a la vista, no hay que explicarlo mucho porque es precioso. No solo el cuerpo del micrófono, sino también la montura. El par, el dúo está perfectamente calculado para que genere un impacto visual y obviamente detrás hay toda una ingeniería para que también tenga una calidad de audio, que es lo que importa al final de cuentas en un micrófono. ¿O ustedes qué opinan? Yo venía persiguiendo este micrófono desde hace un rato. Aquí en México solamente lo vende un proveedor por Amazon, pero ahorita le cuento la anécdota. Desde que empecé el canal hace un año y piquito, empezó una afición que no me la esperaba por los micrófonos. Quizás porque estoy medio sordo y en el camino de buscar un audio mejor o que se oyera mejor, fui descubriendo que hay micrófonos que no solo tienen buena calidad, sino un diseño excepcional. Y este es el caso de uno de ellos. Terminas por enamorarte del diseño y también de la calidad, porque es un micro que sale perfectamente a cuadro y te llama la atención saber qué hay detrás de ese micrófono, qué está usando ese creador que tiene un micro tan bonito y además se oye perfectamente. Pues este fue uno de los micros que más me atrapó. Y batallé para conseguirlo, pero eso se lo cuento después. En el caso del Spark SL, es evidente que combinan diseño y calidad de audio. El audio que están escuchando es el que sale de este micro desde que iniciamos el video. ¿Qué opinan de la calidad del audio? Y en cuanto a la montura, esta es una renovación, la anterior era una versión distinta. A mí me gusta más esta porque es más moderna y hace match perfecto con el Spark SL. ¿O ustedes qué opinan? Y realmente los de Blue han cuidado todos los detalles. Desde el empaque que viene, donde viene esto, es una preciosura. Es una cajita de madera hermosa. Yo creo que los de Blue piensan que debe sonar perfecto, pero además debe verse perfecto. Yo les doy en diseño un 10 no. Un 11. ¿Ustedes cuánto les darían? El Blue Bear Spark SL es un micro XLR con patrón polar cardioide. Es decir, capta todo el sonido que viene de enfrente y rechaza en mayor medida el de los laterales y el de la parte trasera. Vamos a darle la vuelta al micro para que vean cómo va rechazando el sonido. Debe oírse menos, aunque no se rechaza del todo, pero sí la idea es que se oiga menos. Perdonen si oyen algún ruido raro por la manipulación del micro. Ahí se debe oír menos, yo lo estoy oyendo menos. Ahí se va a oír menos. Ahí ya se oye como un eco, pero sobre todo porque la habitación es cerrada. Y regresemos a la parte delantera, que es donde mejor se oye. Realmente es un micro para que lo uses de frente, no es un micro para entrevista, es un micro que si vas a hacer un podcast con varias personas vas a necesitar varios micrófonos, no uno solo.
Y ese es un micro que se roba la escena. ¿O ustedes qué opinan, amigos? Yo estoy enamorado de este micro, así que igual y si soy poco objetivo, me lo dejan saber en los comentarios, pero ¿tengo mis razones o no tengo mis razones? Voy a hacer una pequeña comparación con otro icono de la industria, el Super 55 de Shure, que lleva mucho tiempo y sí se ha convertido en un icono hasta el punto de tener su propio emoticón, el Super 55. A diferencia de este, el Super 55 no requiere Phantom Power, pero sí también conexión XLR. Y ahora estamos probando el Super 55, un micro XLR de la marca Shure, un icono en la industria. Un micro hermoso, también es con patrón polar cardioide. Si le doy la vuelta, pues rechaza todo el sonido que viene detrás. La mayor parte del sonido, oye en eco nada más. Lo ponemos de vuelta y vuelve. Este es un micro que lo amo, es un diseño que siempre ha cautivado a muchas generaciones. Pero ¿qué opinan de la calidad del audio comparado con el Blueberry Spark SL? Déjenlo todo en los comentarios, amigos. Regresamos al Spark SL. Solo quise darle una probadita para que vieran cómo sonaba otro micrófono XLR, también un icono en diseño. Estos dos micros merecen un review detallado frente a frente para que ustedes puedan apreciar la belleza y la calidad de los dos. Se los prometo que lo voy a hacer, así que espérenlo. Que si recomiendo este micrófono, totalmente. En cuanto a diseño, está a otro nivel. No le doy un 10, le doy un 11. En cuanto a calidad de audio, han podido percibir durante todo el video que la calidad del audio es excepcional. Es un audio muy cálido y a la vez potente. ¿Qué ustedes opinan de la calidad del audio de este si lo comparamos con el Super 55 en esa pequeña probadita que les di? Claro que ustedes tienen que regularlo todo para que el micro actúe de manera perfecta. El audio de todo el video no va a tener procesamiento durante la edición, solamente regular los volúmenes para que todo el video quede lo más homogéneo posible. Lo que pasó en el video anterior, que lo tuve que repetir y por eso lo estoy repitiendo, es que primero no me puse los audífonos para monitorear. Después no regulé el audio de la cámara y como tengo conectado el XLR a la grabadora Zoom y de la Zoom a la cámara directamente, pues ahí la eché a perder. Tenía el audio de entrada de la cámara muy alto, no tenía regulado bien en la Zoom y por ende se me quemaba el audio. Y parecía cada vez que me acercaba, hacía esto. Aquí, bueno, entonces se oía súper mal. Ahí está quemando el audio y obviamente cuando tú vas a hacer un podcast que lo vas a hacer de cerquita, pues tienes que tratar de no quemar el audio. Pero en el video anterior se oía todo así. Y es un audio que irrita al oído, aún a un medio sordo como yo. Este micro puede ser el compañero ideal en todos tus videos, review y además en streaming, porque suena perfecto. Es perfecto para tenerlo a cuadro. Es como la novia bonita que siempre quieres que la vea todo el mundo, o el novio bonito, como quieras verlo. Este es ese. Además cuesta $199. No te vas a tener que cortar un riñón para tenerlo. $199 que luego varias veces en el año hacen promociones, como el caso de Black Friday, con $50 menos. Mi consejo es que lo compren en Estados Unidos o que busquen una persona que se los traiga a Estados Unidos. Porque el que lo vende aquí en Amazon México, ahorita les cuento la anécdota porque fue un chismecito, entonces se las cuento en un segundo. Pues este micro yo lo compré por Amazon. En Amazon tardaron 3 días en enviármelo porque era un vendedor local. Me lo envió, yo vi que el micro realmente venía abierto. Yo dije, bueno, pues lo inspeccionaron, no pasa nada. Pero venía con el diafragma desprendido. No funcionó el micro, lo regresé. Con Amazon siempre es garantía que te regresen el dinero. Intenté comprarlo de nuevo por Amazon México, pero no quise arriesgarme porque era el único vendedor que lo vendía aquí en México. Entonces decidí pedirle ayuda a un amigo que me lo compró y después de mucho va y viene, lo compró en Estados Unidos y me lo trajo. 2 meses me tardé para tener el micro. Se lo agradezco enormemente porque es una cajota la que tuvo que traer en la maleta de mano. Así que gracias, amigo, por traerme este micro porque ya lo llevaba persiguiendo y es algo que me genera mucho placer tener este micro enfrente con este diseño. Si tú eres creador de contenido, te importa el diseño y te importa la calidad, este es un micro que deberías tener en cuenta. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video. Sé que estoy enamorado del micrófono y quizás no sea objetivo, pero ustedes pueden comprobar la calidad. Tiene 2 botoncitos delante, que uno es para regular el filtro de paso alto y el otro es para ponerlo en 0 o menos 20 decibelios. No hay nada de diferente, salvo que es una belleza de micrófono. Lo puedes usar así
o lo puedes usar boca abajo. ¿Qué boca abajo sería? Vamos a intentarlo. Y lo puedes usar así también. Bueno, un poquito más viradito, lo pones acá así y ya. Y así lo puedes usar cuando estés haciendo streaming, que no quieres que salga a cuadro, pero la verdad es que yo lo veo tan bonito que salga a cuadro y que le duela a quien le duela ver esta cosa tan bonita. No, la verdad es que yo lo veo tan bonito que me encantaría siempre que esté a cuadro. Así, ¿ustedes qué opinan? ¿Lo dejarían a cuadro? ¿Lo dejarían escondido? ¿Se comprarían este? ¿No se comprarían este? Déjenlo todo en los comentarios. Y hasta aquí llegamos. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. Hasta luego.